durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Arnaldo Dubín, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y me parece que grafica un poco a la perfección esa enorme disociación que vemos entre lo que pasa en los bares de la Ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando dentro de los hospitales. Arnaldo, gracias por atendernos. Juana Boní y Rocío Criado te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó cuando viste las imágenes de la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana? No, es patético, son imágenes bizarras. Parece que se está ignorando que estamos viviendo una de las crisis sanitarias más graves de la historia argentina. Nada comparable a lo que, no sé, pasó con la epidemia de polio o la fiebre amarilla. Estamos frente a una crisis sanitaria profunda y el sistema sanitario está gravemente comprometido. Nosotros hemos alertado sobre el estado de las terapias intensivas. Los intensivistas sentimos que estamos cerca de nuestros límites y que estamos perdiendo la batalla con la pandemia. Y si los pacientes siguen llegando a las unidades de terapia intensiva, si el número de casos no disminuye, podemos repetir el escenario de Milán, de Madrid, de Nueva York, o lo que es más triste, las imágenes de Bolivia y Ecuador. Y lo que vivimos ayer es indescriptible. Yo entiendo perfectamente el análisis que vos hacías, pero es necesario hacer ese análisis. Me parece que es una cosa tan obvia. No puede ocurrir esto. Es el preludio de una catástrofe. Sí, no, absolutamente. Ahora, vos decías recién, si los casos no disminuyen, podemos vivir imágenes como las de Europa. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿por qué disminuirían los casos si nosotros seguimos flexibilizando? Yo personalmente pienso que no había condiciones para flexibilizar, porque si es que realmente tenemos una meseta, esto habrá que demostrarlo en un tiempo retrospectivamente, la meseta es con un número altísimo de casos. Claro. Matemática simple, si tenemos un promedio de alrededor de 1.300 casos diarios en las últimas 2 semanas, y 5% de los pacientes con COVID van a requerir terapia intensiva y la mitad de ellos van a ser ventilados mecánicamente, y si no son ventilados mecánicamente, indefectiblemente mueren. Nosotros tenemos una proyección de 65 pacientes por día que requerirán terapia intensiva, y en el curso de 10 días serán 650. Y el ingreso de los pacientes es a un ritmo mucho mayor que el alta, porque estos pacientes tienen internaciones prolongadas, una media de 17 días, hay pacientes que están meses. De modo que este flujo de pacientes, aunque sea una meseta, es capaz de saturar el sistema. Pero yo creo que si esto es una meseta, con este comportamiento social, rápidamente va a ser un pico claro, desmesurado. Es una locura lo que está pasando. Por eso, a mí me parece que no había condiciones para flexibilizar, y que flexibilizar de esta forma es una invitación a una catástrofe sanitaria inminente. Yo no quiero ser agorero, no quiero ser alarmista, pero si no tenemos conciencia de los peligros que nos acechan, nos va a ir muy mal. Arnaldo, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Vos recién hablabas de cómo se puede saturar el sistema de salud. En particular te quería consultar sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, que no solamente se ven que obviamente están más expuestos y se contagian, sino que también con el aumento de casos hay una sobrecarga importantísima sobre el laburo que están haciendo día a día hace tantos meses. Sí, por supuesto, y esto ya está sucediendo en todo el país, pero la particularidad en el AMBA y en el conurbano es que ya llevamos muchísimos meses de intenso trabajo, y nosotros éramos pocos antes de la pandemia. Ahora nuestras filas están diezmadas por la enfermedad. Estamos con una sobrecarga de trabajo que es brutal. Estamos exhaustos, agotados física y anímicamente. Estamos proclives a cometer errores. Nos contagiamos, nos enfermamos, compañeros han fallecido.
La calidad de nuestro trabajo ya no es la misma, los resultados Claro. no son los mismos, los índices de letalidad están incrementándose. Y yo planteo como hipótesis que esto puede deberse a que la eficacia de la terapia intensiva ya no es la misma. Claro. Estamos con una fatiga absolutamente previsible y les reitero, ya no se puede elongar el sistema, ya no se puede ampliar la capacidad de la terapia intensiva. La única posibilidad es que deje de haber este flujo de pacientes. Si no, les reitero, vamos a un desastre sanitario. Arnaldo, entiendo que cuando decís, bueno, necesitamos tomar medidas, te referís a el famoso botón rojo, de alguna manera, a que el presidente diga, bueno, aprieto el botón rojo y nos guardamos algunas semanas y volvemos a una fase 1 por lo menos por un tiempo para evitar justamente un crecimiento exponencial de la curva. Mira, Juan, yo no soy sanitarista, no soy epidemiólogo, yo entiendo que una decisión de semejante gravedad implica cuestiones económicas, políticas, que a mí se me escapan, pero desde mi enfoque, desde la terapia intensiva, yo no tengo dudas que esta es una decisión que no justifica demoras. Bien. Arnaldo, según el relevamiento que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿qué diferencias se encuentran con lo que expresa todas las semanas la ciudad de Buenos Aires? Yo la semana pasada tenía oportunidad de entrevistar al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, y le comentaba justamente de las grandes diferencias que surgen de los relevamientos que hacen ustedes respecto a algunos institutos privados y públicos y lo que expresa la ciudad. Y me decía, no hay ningún tipo de diferencias en cuanto a eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Las diferencias son un hecho. En los relevamientos que hace 2 veces por semana la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad y del conurbano, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en general oscila alrededor del 90%. Estas diferencias pueden ser un sesgo de observación, porque nosotros no relevamos todos los hospitales, claro, sino algunos, pero son 50, de modo que es una muestra significativa. A mí me parece que la diferencia, esta es una interpretación, es probablemente que se considera una cama de terapia intensiva, y precisamente hay camas que seguramente están siendo tenidas en cuenta como de terapia intensiva y que no son tales. claro. Camas en la guardia, en el shock, en la unidad coronaria, sectores que se abren y que según los mismos trabajadores de los hospitales no van a ser operativas por falta de recursos humanos. Pero yo nuevamente quiero recurrir al ejemplo de San Salvador de Jujuy. Como el mismo gobernador Morales admitió, la terapia intensiva, el sistema sanitario está colapsado, y no es por falta de recursos físicos o tecnológicos. Ellos tienen camas, tienen respiradores, tienen monitores, y no hay intensivistas. Claro. Y me consta que el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho esfuerzos enormes buscando intensivistas por todo el país y para paliar esta situación, y solo pudo arrimarles un puñado porque no hay intensivistas. Si el sistema colapsa, no lo va a hacer por falta de camas o de recursos físicos o tecnológicos, sino por esta situación del personal sanitario, de los intensivistas. Claro. Arnaldo, te agradecemos mucho por tomarte un rato para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande y por supuesto todo nuestro acompañamiento para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Te agradezco mucho, Juan. Un gran abrazo. Un abrazo grande.